Bueno, sí, gente bonita, pues vamos a leer este artículo sin más preámbulo, ¿no? Disculpen que tengo alrededor de 20 días sin subir nuevo video, es porque se cerró el semestre y luego yo tengo otro trabajo donde también se incrementa muchísimo el flujo de trabajo, entonces, pero bueno, vamos a darle. ¿Por qué me llama la atención leer este artículo? Porque curiosamente lo mandó un alto directivo de mi plantel que tiene unas prácticas y unas costumbres muy cuestionables. Entonces, de repente que una persona así se diga que le interesa el tema educativo es una cosa muy, pues muy rara. La verdad ni siquiera lo he leído para no tener prejuicios, más ese que les acabo de decir. Vamos a ver qué resulta. Vamos a ver qué calidad de cosas lee aquí nuestras autoridades superiores, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención, no es otra cosa, la verdad. El artículo se llama La educación tecnológica de nivel medio superior, mitos, realidades y perspectivas. Disculpen la voz ronca y si de repente toso, la verdad tuve la peor fiebre de mi vida, yo creo. De hecho me están inyectando. Lo escribió Oscar Carrión Salazar, este artículo, y dice, empieza, para nadie es un secreto que en México tradicionalmente la educación tecnológica de nivel medio superior sigue generando poco interés entre los jóvenes egresados de secundaria. Lo anterior, entre otras cosas, debido a los estereotipos y prejuicios que se han venido generando y arraigando en la sociedad a lo largo de los años acerca de esa modalidad educativa. Y es que existen diferentes consideraciones sobre la misma, desde las que catalogan como difícil o aburrida, pasando por las que le confieren escaso reconocimiento social, hasta las que le atribuyen una pobre calidad académica, la cual parece derivarse más bien del desprestigio en que permanecen sumergidas numerosas instituciones que ofrecen ese tipo de educación, sobre todo las de carácter público. Coincido, creo que aquí la valoración que hace es interesante. Desde las que quienes la catalogan como difícil o aburrida, sí es cierto, a veces un chamaco resulta que en la secundaria estudió electricidad y de repente lo meten a programación o en la secundaria estudió costura y luego vas a mecatrónica, de repente son cosas que sí pueden ser muy distintas, ¿verdad? Eventualmente pueden ser muy distintas, luego como decía Steve Jobs, las cosas, los puntos pueden conectarse, ¿no? Pero bueno, sí, coincido con esa valoración. También dicen que escaso reconocimiento social, pues sí es cierto, a veces, pues de hecho ahí en los debates dicen, vas a tener un título de carrera técnica, en algunos lugares sí te lo hacen válido, en otros no tanto, realmente sí hay un escaso reconocimiento social. Hasta las que le atribuyen una pobre calidad académica, bueno, pues sí, a veces con maestros que no están preparados o el nepotismo clásico, ¿no? O simplemente la falta de maestros, todo eso hace que decaiga la calidad académica. Algunos factores pueden ser por los maestros, otros no tanto, ¿no? Pues, si te ponen en las últimas 2 semanas a evaluar todo un semestre, pues qué cosa, ¿verdad? Entonces, eh, lo cual parece derivarse más bien del desprestigio en que permanecen sumergidas numerosas instituciones que ofrecen ese tipo de educación. Miren, en el Facebook hay un grupo que se llama SEMS, o sea, Subsecretaría de Educación Media Superior, pero así en siglas, SEMS de JET y de JETA. Hay de todo. Además de banalidades y una que otra cosa interesante, bastantes cosas interesantes, ¿no? Hay un intercambio de información valiosa, a partes iguales que banalidades. Pero también otra gran parte se la lleva el chisme, no el chisme, denuncias sobre corrupción que se ventilan ahí y que muchas de ellas ofrecen pruebas bastante contundentes que dices, esto vale la pena analizarlo. No más para que se den cuenta de las cosas que suceden, al menos en la de Getty, ¿verdad? Pero lo mismo se puede decir de muchas otras preparatorias. Pero en DGT hay muchísima tela donde cortar y recordemos que son alrededor de 480 instituciones en todo el país.
480 planteles, perdón. Bueno, entonces coincido con esa valoración. Y es justo en esta última percepción en la que quizás deberíamos enfocar nuestra mayor atención y preocupación, no solo quienes estamos involucrados directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino todos los sectores interesados en la noble labor de enseñar. Así es. En la coyuntura del inicio de un nuevo gobierno como en el que estamos asistiendo, o sea, en el de Claudia Sheinbaum, valdría la pena volver a colocar este tema en el centro de la discusión, pues cualquier cambio representa una oportunidad para revisar la problemática de la educación en general y a partir de ello adecuar objetivos, redefinir proyectos y replantear estrategias. Todo ello teniendo como fin último contribuir a mejorar la calidad de la educación pública, una exigencia tan necesaria, pero tampoco atendida. Coincido, ¿verdad? Pues se habla que la educación es clave para, pues ahora sí que la palabra de moda, ¿no? Para la transformación, y sí, yo coincido. De hecho, creo que en Suecia se llamaba Ministerio de Educación y Reproducción Cultural, ¿no? En la educación sabes lo que reproduces y sabes lo que tienes que cambiar, ¿no? Y bueno, se llamaba en los 80s, ¿no? Ahorita, ¿no? Voy a verificar ese dato, pero por ahí lo vi en el libro el currículum de un autor sueco, la verdad, mi amiga Carmina debe saber, se debe acordar bien del quien lo escribió. Qué contundente soy para citar, ¿no? Sí, ahí disculpen, un chascarrillo. Bueno, las modalidades del bachillerato en México. El sistema de educación media superior pública en México ofrece tres modalidades de bachillerato: general, tecnológico y técnico profesional. El bachillerato general dispone de un enfoque propedéutico, es decir, ofrece una preparación en diferentes disciplinas y proporciona una cultura general para facilitar la incorporación de los jóvenes a la educación superior en un amplio abanico de opciones. En esta modalidad, más demandada por los egresados de secundaria, aunque su oferta de espacios disponibles es restringida y por lo tanto sujeta a evaluaciones de ingreso, cuyos egresados se perfilan en su mayoría hacia diferentes carreras de las áreas de ciencias sociales, humanidades y ciencias biológicas, químicas y de la salud. Yo creo que ahí se refiere al COVACH, ¿no? Específicamente, al menos aquí en Sonora. Luego vamos con el tecnológico. La segunda modalidad de la educación media superior es la de bachillerato tecnológico, la cual cuenta con un carácter bivalente, es decir, ofrece al estudiante la posibilidad de cursar el bachillerato y al mismo tiempo una carrera corta, con la opción de que los jóvenes al concluir su formación puedan incorporarse al mercado laboral o bien continuar una carrera universitaria, preponderantemente en el área tecnológica. Y la tercera modalidad es la del bachillerato técnico profesional, que es la que prepara a los jóvenes para la adquisición de competencias y construcción de conocimientos en diversas carreras. Al fin, al final de las cuales otorga un título de profesional técnico de nivel medio superior, al tiempo que les provee de un certificado de bachillerato para continuar una carrera profesional. Creo que esa es la del CONALEP, que la verdad el modelo CONALEP es interesantísimo, no sé por qué está tan desprestigiado. Dicen que hay que va mucho estudiante rezagado, podría ser, y otra cosa es preguntarse por qué mandan para allá los rezagados, ¿verdad? Yo creo que el CONALEP tiene mucho potencial y se me hace uno de los modelos más nobles. En la segunda modalidad es donde caen los cebatis, ¿no? Estudias y te doy la opción de que estudies una carrera. También se me hace muy noble porque sí los perfila mejor para llegar a ser ingenieros o para que se interesen por esas carreras. Y yo, a pesar de que estudié ciencias sociales y algo que critico porque el COVACH funciona también y está también apoyado y de repente pues es gastar muchos recursos en impulsar a las ciencias sociales y humanidades. Y realmente ni tanto, ¿eh? Pero el caso es que, pues, la verdad yo sí estoy en que deberemos de impulsar más las ingenierías, ¿verdad? Eh,
¿Por qué? Porque ahí son las carreras que más agregan valor a la sociedad en general, ¿no? Si agregas valor a la economía, tu economía genera más impuestos y tus impuestos agregan mayor capacidad de distribuir bien esos impuestos. Cosa que tampoco sucede en México, ¿no? Pero supongamos que por ahí va la reflexión. Y son muy divertidas y son muy buenas. Y aparte son muy compatibles con las ciencias sociales, ¿no? Esa es otra. La programación especialmente creo que tiene mucho potencial. Entonces, pero sí, muchos se van al Cobach también porque está más fácil, ¿verdad? Ok. Eh, bueno, ya volvemos con esto, ¿no? Originalmente esta modalidad educativa solo proporcionaba una educación terminal, sin embargo, a partir de la aplicación del examen único de ingreso al nivel medio superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, se generó una gran inconformidad entre los jóvenes que eran asignados a esta última modalidad educativa, exactamente, ¿no? Los del CONALEP, toda vez que cancelaba cualquier expectativa para continuar sus estudios en el nivel superior. Ello obligó a las autoridades educativas a modificar y adecuar los planes y programas de estudio para eliminar el carácter terminal del bachillerato profesional técnico. Pues sí, sí está mal eso, ¿no? De que te corten tus aspiraciones. Aunque por ahí yo escuché una vez que en Corea del Sur también se da esto, ¿no? Y en algunos otros países, sobre todo de Asia, ¿no? Que si de plano no pasas un examen muy riguroso, te perfilan para ser técnico superior universitario o bachiller tecnológico. En Alemania también tengo entendido que es hacia la educación dual, aunque no es tan obligatorio en Alemania, ¿no? No, en Corea sí tengo entendido que si no eres bueno desde joven, olvídate de ser profesionista en tu adultez, ¿no? De eh, te exigen un examen muy riguroso, si no lo pasas, aspiras a ser técnico superior universitario, si acaso, ¿no? Y eso no es necesariamente tan malo, porque un técnico superior universitario se integra más rápido al mercado laboral y va generando prestaciones desde más joven. Y no estás con la incertidumbre de que si termino la carrera y tendré expectativas de un buen trabajo y no terminé la carrera, ya terminé la carrera y no encuentro trabajo, voy a ir a la maestría. Y luego ya terminé la maestría y no tengo trabajo, voy a ir al doctorado. Entonces, ahí ya se te van entre 4 y entre 2 y no, perdón, 2 de la licenciatura y 2 de la maestría, se te van entre 2 y 8 años de tu vida sin generar prestaciones para tu vida. O sea, puedes llegar a los 30 con la incertidumbre de, ¿sigo teniendo posibilidades de un trabajo con mi doctorado? Una gran pregunta. Y entonces, si eres técnico superior universitario a los 20 años, 21, para los 30 ya vas a tener bastante ahorrado, ¿no? Pudiste ascender a algo, porque el técnico superior universitario a lo mejor no tiene tantas posibilidades de ascender, pero tiene posibilidades de ascender. Entonces, realmente no creo que sea tan malo la idea del bachillerato profesional técnico. Pero bueno, son temas, ¿verdad? Porque sí es cierto que el técnico superior universitario, pues en teoría no está tan capacitado para innovar, pero también puede innovar, ¿verdad? Entonces, ese es el único pero que le pongo, pero creo que el modelo coreano no está tan descabellado, ¿verdad? Si a los jóvenes les enseñas que si no son geniales o no se aplican, pues a lo mejor van a tener problemas en su futuro si aspiran a algo súper guau. Pero igual en las economías desarrolladas hay gente que aspira a ser obrera, ¿no? O sea, en Canadá hay gente que aspira a ser obrera y se siente a gusto, excelente. Saben que les van a pagar lo suficiente y que les van a exigir lo suficiente y que igual ellos van a pagar impuestos como todos y excelente, o sea, creo que si las reglas son claras como en Corea del Sur, en China también creo que pasa eso, no habría por qué hacer sentir menos a los técnicos superiores universitarios, ¿no? Creo que es un debate que la sociedad mexicana no le ha querido entrar. Eh, de este, eh,
Preferencia por el bachillerato general, desestimación por el tecnológico. Bueno, aquí fíjense, como les digo, yo no había leído este artículo, ¿eh? Preferencia por el bachillerato general, desestimación por el tecnológico. Ok, desestimación por el tecnológico. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, actualmente el total de la matrícula de nivel medio superior en todo el país asciende a 5.2 millones de jóvenes, cifra actualizada al ciclo escolar 2021-2022. Entre quienes la mayoría, 62%, estudian en algún bachillerato general, o sea, en un COBACH y puras de esas, ¿no? Contra solo 38% que lo hacen en el tecnológico, incluidos aquellos que cursan la modalidad técnico-profesional. Me imagino que los CONALEP, ¿no? Incluyendo los CONALEP. Lo anterior no necesariamente significa que todos los alumnos y alumnas del área tecnológica permanezcan completamente enfocados a dicha área de conocimiento. Pues en esas instituciones también se ofrecen carreras cortas en otras áreas del conocimiento como enfermería, exacto, turismo o gastronomía, exacto. Algunos CEBATIS ofrecen enfermería, turismo, gastronomía, nutrición, ¿qué más? Eh, Preparación de bebidas, creo que también, ¿eh? Bueno, entonces no todas enseñan tecnología, cosa que hace la cosa más grave todavía, ¿no? Ni tampoco ello implica que los estudiantes del bachillerato general estén predispuestos para orientarse a cualquier área de conocimiento menos a la tecnología. Pues sí, obvio, ¿verdad? Lo que sí parece un hecho innegable es que entre la mayoría de los jóvenes aspirantes al nivel medio superior existe una inocultable preferencia por el bachillerato general y por las carreras afines a las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la salud. Así lo demuestran los datos de la convocatoria del nivel medio superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en las que las preparatorias y los centros de ciencias sociales y humanidades, Centro de Ciencias y Humanidades de la UNAM fueron opciones con mayor demanda, seguidas por las preparatorias del Estado de México y en tercer lugar de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT, del IPN. No obstante, dichos centros educativos solo atraen a los más altos resultados de la evaluación que es aplicada cada año. Esa misma radiografía se replica de manera muy similar en la mayoría de las entidades de la República. Solo por mencionar algunos casos, en el Estado de México, por ejemplo, las preparatorias dependientes de la Universidad Autónoma del Estado de México, la más importante universidad pública, son las más solicitadas, al igual que las preparatorias de la UAP en Puebla. Bueno, pues ahí cito números, pero sí, la mayoría prefieren COBACH, bachillerato general, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde se orienta la educación tecnológica de nivel medio superior? Es la pregunta del millón que lanza el señor este. Dice, las propuestas y sugerencias de la nueva clase gobernante parecen revivir el debate acerca de la meritocracia y la igualdad de oportunidades en la educación, particularmente en lo que se refiere a la educación media superior. Bueno, dicen que meritocracia es una palabra prácticamente cancelada en el nuevo gobierno, ¿no? De hecho, creo que ellos se oponen a la meritocracia, que porque no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, ¿cómo te puedes orientar únicamente por el mérito? Bueno, no voy a entrar en esa discusión ahorita. Dice, la actual presidenta ha propuesto eliminar el examen único de ingreso. Es lo que les decía, ¿verdad? La actual presidenta ha propuesto eliminar el examen único de ingreso a la educación superior en la Ciudad de México y el área conurbada, aplicado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior. Lo anterior a fin de que el acceso a ese nivel educativo por parte de la mayoría de los jóvenes se realice con base en la cercanía geográfica de los domicilios de los aspirantes respecto de los centros de enseñanza y no en un examen de evaluación de conocimientos. Dichas propuestas, de llevarse a cabo, en apariencia ampliarán las oportunidades de acceso a la educación superior para muchos jóvenes, pero limitarán las de otros a las escuelas de su preferencia, situación similar a la actualmente existente en la que muchos jóvenes no tienen cabida en las actuales escuelas de élite como las prepas y CCH de la UNAM o los CECIT del IPN, pero con la diferencia de que
En el nuevo esquema quedarán excluidos de alguna de estas escuelas los estudiantes con mejores promedios y, consecuentemente, con mayor nivel de conocimientos. Y digo en apariencia porque no puede negarse que la mayoría de esos centros educativos se encuentran localizados en zonas de clase media, justo el sector que más acude a ellas. Exacto, ¿verdad? O sea, es como aquí la Unison. La Unison, ¿dónde está? En barrios fresas, básicamente. La UES, no vamos muy lejos, ¿verdad? Ahí está en otra colonia fresa. El Itson en Obregón está en otra colonia fresa. Eh, el único que se salva de eso, pero que la gentrificación ya lo está alcanzando también, es el ITH, ¿verdad? Que pues realmente está en una zona popular todavía, ¿no? No tan popular, pero popular. Y sí es cierto. Bueno, es buena observación que hace aquí el señor. Bueno, ¿acaso el mayor reto siga siendo como mejorar la calidad de la educación en aquellos bachilleratos a los que supuestamente se promovería la educación tecnológica, pero los cuales parecen haberse convertido en su mayoría en la válvula de escape del enorme grupo de jóvenes que, por diversas circunstancias, no alcanzan a tener cabida en las escuelas públicas de élite, sin que parezcan existir esfuerzos serios para alcanzar dicho propósito? No hay respuestas fáciles a esa gran interrogante, pero tampoco es necesario inventar el hilo negro. Quienes conocemos las entrañas de las instituciones, de esas instituciones, perdón, hemos insistido en la necesidad de impulsar desde medidas simples como la mayor supervisión de los recursos asignados a las escuelas. Muy buena pregunta. Y yo no creo que los recursos asignados a las escuelas, porque a mi plantel, por ejemplo, el gobierno les asigna 80,000 pesos al año, una broma, ¿verdad? Es una broma, 80,000 pesos. Es lo que gana el salario más bajo. Es más, es menos de lo que gana el que gana menos. O sea, el gobierno le da 80,000 pesos al plantel para que los invierta en lo que quiera. Es nada, o sea, prácticamente es nada. Mientras que por las cuotas llegan 4 millones de pesos. Entonces hay una diferencia abismal, ¿verdad? Yo creo que no es en los recursos asignados, es en los recursos generados en las escuelas en general. Bueno, la aplicación de la meritocracia también a profesores y directivos, grados académicos, contribuciones a la investigación y evaluaciones. Eso es muy relativo, porque la verdad en México hay tanto doctorado patito, de y luego también hay mucha chance de comprar los grados académicos. Te metes a una universidad de esas que prácticamente te venden el certificado y pues ya tienes tu doctorado, ¿eh? Los doctorados del CONACYT no son como que la gran cosa, eso es una cosa muy gelatinosa, eso de los grados académicos, ¿verdad? Contribuciones a la investigación, ahí se ve un poco más interesante porque por lo menos estarías involucrando a los docentes a estar involucrados en la ciencia, pero bueno, eso también iba a ser más burocrático el proceso de la docencia y bueno, y evaluaciones, pues sobre todo evaluaciones del conocimiento de la ley, ¿verdad? Porque hay cada directivo o también cada maestro que actúa por la corazonada y no por lo que dice la ley. Bueno, hasta acciones de gran envergadura como la introducción del idioma inglés, totalmente de acuerdo. Yo sé que el inglés es el idioma del imperio, pero el inglés es un estándar y para suerte no es un estándar tan difícil. Entonces yo creo que el idioma inglés sí se tiene que impulsar con más seriedad, ¿no? O la modernización de talleres y laboratorios, otro gran tema, la modernización de talleres y laboratorios. No puede ser que quieras que tus alumnos estudien carreras STEAM, ciencia, tecnología, educación, STEAM, pues, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No puede ser que quieras impulsar esas carreras teniendo unos laboratorios basura, que básicamente esa es la realidad de el 80% de los laboratorios del país, de los talleres del país, el 90%, 70%. Lo que sí sé es que es más de la mitad, yo creo por lo menos 2/3 partes. Entonces, ¿cómo los chamacos van a querer aprender ingeniería en
perdonen la expresión, en laboratorios, iba a decir pinches laboratorios, bueno, ¿cómo quieres que los jóvenes se motiven a aprender mecatrónica o electricidad? Yo creo que más la mecatrónica, ¿no? Tendríamos que darle más impulso. En talleres que son una porquería, que son tantos cochinos, que las máquinas, herramientas están todos descompuestas. Al revés, les bajas la moral a los muchachos porque ven que estudian en el cochinero, ¿verdad? Entonces, y la modernización de talleres y laboratorios, les digo dónde podría venir, de las cuotas que pagan los mismos alumnos. Porque, por ejemplo, en muchos subsistemas se cobran cuotas voluntarias, entre comillas, que los padres, la verdad, los padres son muy, muy generosos y muchas veces ni preguntan en qué terminan ese dinero. Pero como les digo, el gobierno te asigna 80,000 pesos por plantel, pero hay planteles que sin broncas levantan 2 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de alumnos, ¿eh? Por ejemplo, en planteles muy cercanos que yo conozco, se levantan 4 millones de pesos al semestre, no al año, al semestre. Multiplícalo por 2, son 8 millones de pesos. Entonces, con 8 millones de pesos, sin broncas, equipas un taller al año. O a lo mejor el taller de mecatrónica, que creo que tiene máquinas, herramientas y muchas cosas muy sofisticadas, a lo mejor en 2 años, pero sin broncas, ¿eh? Que te ahorres 2 millones de pesos por año. A la vuelta de 2 años son 4 millones de pesos. Con 4 millones de pesos si modernizas un taller de esos, que son grandes, ¿no? Los de mecatrónica. Los laboratorios clínicos o químicos también se pueden modernizar, esos son más baratos. Y bueno, entre muchas otras cosas, dice el Señor. Hagamos votos, pues, porque la tan publicitada transformación, entre comillas, ahí sí coincido con él, se materialice y extienda al rubro de la educación. Pues sí, la verdad que fueron puros lugares, casi puros lugares comunes, más o menos desmenuzados los de este señor. Y dice, el autor es profesor del CETIS 31 de la Ciudad de México. Pues bueno, usted lo compartió, una autoría del plantel, pues lugares comunes, ¿verdad? Pero bueno, creo que yo les di una mayor profundidad de lo que implica todo lo que dijo este señor. La verdad no había leído el artículo y creo que les di una buena interpretación. Sobre todo yo creo que uno cuando dije, que va porque sí es cierto, la mayoría de quienes estudian los Cobach. Otra creo que buen punto es que la escuela pública se está convirtiendo ya para escuela para los fresas, ¿no? Básicamente. Eh, y los marginados, y ahí se me hace un área de oportunidad muy interesante, pues por ejemplo al Cebati se dice que tiene algunos años, 10, esto empezó creo que desde Peña Nieto o finales de Calderón, de que se implementó el sistema Prepazón, que es como el Copiemems de ahí de la Ciudad de México, que los mejores promedios los mando para el Cobach y los terceros, cuartos promedios, o sea, ya de la rezaga o poquito antes de que empiece la rezaga, los empiezo a mandar para los Cebatis. ¿Por qué? Porque los muchachos por lo regular los escogen como segunda opción. Y, y los muchachos pues muchas veces van a un lugar donde realmente no quieren estar, ¿no? Pero bueno, si los vas a mandar a una prepa donde muchos no quieren estar, pues demuéstrales que hay cosas chilas que hacer en esa prepa. El detalle es que en esas prepas muchas veces, por ejemplo en el Cebate, siempre se excusan en que ellos no pueden hacer nada porque todo es federal y el gobierno del estado no puede obligarles a hacer algo que ellos no quieren. Entonces, pero qué raro, ¿verdad? El gobierno del estado sí te puede encasquetar alumnos que no quieren estar en tu prepa, pero no te puede ayudar a resolver los problemas que se dan en ese plantel. Esa es una gran pregunta, ¿eh? Bueno, la otra es que como no puede poner orden el Estado, el gobierno del Estado, se hace una corruptela impresionante. Y bueno, es que a nosotros no nos puede decir nada el gobierno del Estado. Nos estamos jodiendo los derechos a la educación de los jóvenes
Pero como no nos puede decir nada el gobierno del estado, sigamos en la gran fiesta de la corrupción, ¿verdad? Entonces, pero bueno, si el gobierno tuviera poquita sensibilidad y fuera poquitamente coherente con eso de la transformación, pondrías foco en esos planteles. Ok, aquí están llegando los rezagados los rezagados, los peores promedios, etcétera, etcétera. Vamos a ponerles talleres chilos, a lo mejor darles apoyos de transporte, becas para transporte, sería interesante, becas para comida, y para que lleguen con ganas, ¿no? Y para que la escuela se convierta en un equilibrador de las oportunidades. Porque yo creo que sí, en el Cebati al menos se ofrecen carreras que pueden tener más valor agregado para la sociedad y se ofrecen más, ¿no? Se ofrecen más espacios para mecatrónica, más para programación, etcétera, etcétera. Bueno, con eso quería concluir. Gracias por su atención. Ya saben, si les gusta, denle like. Si no les gusta, denle dislike y compártanlo y suscríbanse al canal, etcétera, etcétera. Gracias por su atención. Saludos. Bye.